as days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal.
Hola amigos de SMCC Bucaramanga y bienvenidos una vez más a nuestros mensajes de domingo. Hoy iniciamos una nueva serie, es una miniserie de 2 domingos a la que hemos titulado El dulce sonido del Evangelio. Es una serie enfocada y diseñada para el liderazgo de la iglesia. Es una serie que pretende no solamente invitar a las personas o quizá convencer a las personas para liderar en la iglesia, sino para hacernos ver a todos que tenemos mucho más de líderes de lo que nosotros creemos tener. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre el tema del liderazgo y qué es lo que tiene que decir Dios, por supuesto, acerca del tema del liderazgo, y creo que es esencial y es súper importante para los momentos en los que estamos viviendo en esta etapa de transición de la iglesia. Y muchas personas pueden ver el liderazgo de muchas diferentes maneras, pero la realidad del liderazgo es responder a esta pregunta, o el corazón del liderazgo es responder a esa pregunta que todos nos hacemos en cuanto a seguir o a ser parte de un equipo al que otras personas siguen o estar en una posición de liderazgo. Y es esa pregunta que yo sé que todos tenemos en el corazón, que todos tenemos en nuestra mente y en nuestra alma cuando pensamos en seguir a alguien o no. Y es simplemente, ¿vale la pena seguir a esta persona? ¿Vale la pena seguir a esta ideología? ¿Vale la pena de verdad seguir a este líder que yo admiro tanto? O pues en este caso, en el caso de nosotros, de los cristianos, ¿vale la pena seguir a Jesucristo? Y como siempre, aquí en SMCC nos gusta hacer este tipo de preguntas para que todos ustedes puedan pensar, puedan meditar, puedan orar, puedan ir al Señor, ir a la palabra y descubrir de una manera auténtica qué es lo que significa seguir a Jesucristo, qué es lo que significa tener a Jesucristo como líder de nuestras vidas, o tener a alguien más como líder de nuestras iglesias, de nuestros grupos, de nuestras oraciones, de todas esas actividades en las que participamos en comunidad, como una iglesia, como un todo. Y pues en estas 2 semanas vamos a dividir o a tomar una carta en el Nuevo Testamento que se llama Tito. Es titulada Tito porque va dirigida a un seguidor de Cristo llamado Tito. Y vamos a, como dije, a dividir en 2 partes este mensaje. Hoy vamos a ver algunos de los aspectos más importantes a los que hemos titulado verdades claves en cuanto a todo lo que es el liderazgo. Y lo cierto del liderazgo es como lo estaba diciendo ahora, es no solamente a quién lidero, sino por qué lidero y si vale la pena seguir a alguien o no. Ese es el corazón del liderazgo y es súper importante porque es lo que determina y lo que nos va a mostrar a dónde vamos a llegar si seguimos o si decidimos seguir a alguna persona. Es muy importante porque hay muchas características y aspectos y elementos y cosas que tiene que tener este líder para que valga la pena seguirlo. No sé si ustedes se acuerdan en el colegio, yo no era de los que me voluntariaba para nada en el colegio. A mí que no me pusieran a hacer nada, por favor. Yo no era del tipo de líder en ninguna circunstancia, pero sí tenía amigos y tengo amigos y conozco personas que levantaban la mano para todo. Eran los líderes en lo que fuera que hubiera que hacer, levantaban la mano para participar. Y es triste, hay que reconocerlo, pero muchas de esas personas lo hacían en el colegio para cachar clase, para no asistir a clase, sino para hacer otra cosa y salir. Entonces, pues ese es el tipo de líder en el que pues no vale la pena seguir, porque lo está haciendo simplemente por algo que es muy superficial y que no tiene profundidad. En fin, el punto es que queremos llegar a reconocer a nuestros líderes y hacernos esa pregunta: ¿vale la pena seguir a quien estoy siguiendo?
Ese es el precepto, ese es el objetivo de hoy. Nuestro objetivo, el objetivo de este mensaje es que podamos saber qué buscar en las personas a las que estamos siguiendo, qué podemos buscar y ver en las personas a las que le confiamos nuestra vida, sobre todo nuestra vida espiritual, que es lo que más importa. ¿Y qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar confianza en esas personas que lideramos? Y hacia la otra dirección también, ¿qué podemos nosotros hacer como líderes para desarrollar la confianza en otras personas y poder tener o armar un equipo en todo esto de lo que nosotros llamamos el movimiento, la iglesia, la comunidad? Bien, entonces empecemos con el mensaje y vamos al grano, vamos al contexto. Vamos a hablar sobre esa carta de Tito. Es una carta muy pequeña, es una carta que muchos de nosotros, yo me incluyo, no le pusimos atención en el debido tiempo, o quizá la saltamos o no la ojeamos ni la miramos porque es una carta muy corta y pareciera que no tuviera nada de elementos fundamentales o válidos, pero está llena de un carácter y de una verdad fundamental en cuanto al liderazgo. Tito es un seguidor de Jesucristo. Tito conoció a Jesucristo gracias a Pablo, el apóstol Pablo, y ellos han trabajado juntos durante mucho tiempo antes de que esto sucediera. Esta carta está escrita para él, el autor es Pablo y se la escribe a Tito básicamente con las direcciones y las instrucciones de cómo debe ser su trabajo en Creta, en una isla al sur de Grecia, en el mar Mediterráneo. Y es una isla o una parte, una región en donde viven muchas personas que en su momento escucharon del mensaje de Jesucristo, de pronto en alguna otra parte o de pronto en Jerusalén, y fue llevado paulatinamente. Hay unas iglesias, pero las iglesias están divididas. El mensaje el mensaje del evangelio no se está llevando como debe ser. Hay mezclas entre el evangelio y la cultura vigente. Son personas que tienen a otros dioses como a Zeus. Mejor dicho, hay una mezcolanza de ideas, de culturas, y la cosa no va bien, la cosa no pinta bien, y Tito tiene esta gran misión de ir a reclutar nuevos líderes, de arreglar la situación y de empezar a arreglar todo lo que está mal en esa isla y en las iglesias que están saliendo o que se construyeron en las casas y en todos los municipios o las ciudades en esta isla. Entonces ese es un poco de contexto y vamos a empezar por un comentario de Pablo. Esto está en Gálatas, en el capítulo 2, en donde dice: 14 años después Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. Este es Pablo hablando. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Este es el Tito del que estamos hablando. Entonces vemos que ellos ya han trabajado anteriormente, y continúa diciendo: allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Entonces Pablo, como es un experto en comunicación, está compartiendo cómo es que lo hace. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como los líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar en esfuerzo inútil. Entonces aquí vemos cómo Tito ha sido compañero de Pablo, han trabajado juntos durante ya algún tiempo, y Tito en este momento estaba ya listo para adoptar su papel como líder en el liderazgo de la iglesia en Creta, donde van a ir, a donde lo va a mandar y le va a decir: listo, empiece usted, haga su trabajo y esto es lo que tiene que hacer. Y Tito lo que tenía que hacer era prácticamente reclutar, capacitar y motivar a los líderes que iban a reemplazar a esos líderes viejos que estaban haciendo lo que no debían hacer. Y obviamente pues no era un trabajo fácil, porque ya la cultura había permeado toda la enseñanza de la iglesia y estaba tergiversada y estaba muy enredado todo ese cuento. Entonces Tito lo único que iba a enfrentar era un montón de gente, iba a estar rodeado de un montón de gente
que eran, unos eran policías religiosos, otros eran hermanos de la fe y otro grupo de personas eran simplemente un grupo de pura parranda y fiesta y todo lo bueno que trae la vida y el trago y la vida fácil y todo eso. Entonces Tito está ahí, lo mandan, se ve envuelto y queda atrapado entre todo esto, pero el mensaje de Jesús va para todos y es para todos, y eso es lo dulce del mensaje del Evangelio, lo dulce del mensaje de Jesucristo. Cuando es completo, cuando está lleno de su verdad y de su gloria, es dulce para el oído de todas las personas, para nosotros, para los de Creta, para los de Jerusalén, en Colombia y en todo el mundo. Entonces vamos a empezar con Tito capítulo 1. Y solo para, antes de comenzar, quiero decirle a las personas que de pronto están viendo este mensaje que no son seguidoras de Cristo, que no son cristianos o que de pronto en su tiempo lo fueron y ya no son tanto. Yo sé que muchos de ustedes de pronto han pasado por situaciones o han vivido experiencias en donde confiar en un líder de la iglesia es duro. Si no lo era, lo es ahora, porque esa confianza se rompió porque no había ese nivel de sanidad en cuanto al liderazgo que definitivamente rompió esa relación. Pero lo que quiero decirte es que hay algo que tienes en común con Jesucristo, porque Jesucristo tampoco confía en ese tipo de liderazgo. Él, en cambio, exige muchísimo a sus líderes de la iglesia, y lo que vamos a ver a continuación en Tito es la descripción de lo que debería ser un líder de la iglesia. Ahí nos va a caer a muchos, estoy yo metido, pero aquí vamos. Dice en Tito 1, versículos del 1 al 5, dice así: después de Pablo hacer una corta introducción a esta carta, dice: querido Tito, ya esta es la instrucción para su amigo. Dice: yo te ayudé a confiar en Jesucristo. Él lo inició en el camino del cristianismo, le dio a conocer el movimiento y del mensaje. Y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Y estas palabras son claves porque da el sello de aprobación de que Tito es como si fuera él, que la gente puede confiar en él. Tito es un líder en la que la gente puede confiar como confían en Pablo, es de ese tipo de calibre. Continúa: tú y yo confiamos en Dios. Por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo, nuestro Salvador, que te llenen de su amor y de su paz. Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y para que lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra religión. Así estarán seguros de recibir la vida eterna que Dios nuestro Salvador prometió desde hace mucho tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento que Él consideró oportuno, me dio ese mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Y sabemos que Dios no miente. Esa es una frase súper importante en este contexto, porque a lo que están acostumbrados muchas personas en Creta en este momento es a mensajes llenos de mentira. De pronto no lo vean, pero muchas personas lo están viendo. Y esto está claro en la mente y en el corazón de Pablo. Dios es un Dios que no miente. Y el mensaje que se enseña a las personas en Creta es un mensaje que va tergiversado, que es medio verdad y medio mentira, y no pertenece al mensaje de Dios. Entonces esto es clave entenderlo. Continúa en el versículo 5, dice: te dejé en la isla de Creta para que resolviéramos los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Aquí hay partes súper importantes y fundamentales sobre el liderazgo, y empezamos a ver las características de un buen líder. Pablo envía a Tito para que resolviera problemas. Esos son los líderes que necesita toda comunidad y toda iglesia y todo grupo de personas, naciones, como ustedes lo quieran llamar, las personas que están dispuestas a dar un paso o a hacer algo para resolver algún problema. Muchas personas que nos están escuchando, tú que estás escuchando, si no crees que eres líder, yo te voy a decir una cosa: todos somos líderes
en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando iniciamos este proyecto hace ya algunos años o algunos meses, alguien me preguntó: Jairo, ¿quiénes son los líderes de esta iglesia? Y yo le dije: los líderes de esta iglesia son ustedes. Todos somos los líderes de la iglesia. El concepto fundamental o el corazón, la raíz del liderazgo que quisimos implementar en esta iglesia es que siempre quisimos preparar a nuestros reemplazos como líderes. Si estás viendo, si eres un líder o si has sido un líder de CMCC, sabes que siempre he pedido a las personas que lideran o que levantan su mano y dicen: hay un problema y yo quiero participar para arreglarlo o solucionarlo. Ese es el tipo de líder que está descrito aquí en Tito, y es el tipo de líder que va a perdurar porque es el tipo de líder que busca su reemplazo constantemente, porque el líder siempre está llamando a otras personas a liderar. Ese es el verdadero liderazgo que está plasmando Pablo en esta carta, que le está diciendo a su amigo Tito que debe seguir. Esto es lo que inspira a las personas, a todos nosotros, a seguir a alguien, porque nos van a preparar para ser líderes, no para simplemente ser seguidores. Desafortunadamente, hoy en nuestra cultura, todo es acerca de seguidores. ¿Cuántos seguidores tenemos y cuántos seguidores tiene algo? Entonces, aquí Tito sabe y aprende y está viendo que ser líder es diferente. Un líder de la iglesia, además, continúa en el versículo 6, dice: debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola esposa, de una sola mujer, un hombre fiel. Y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Ahora, no significa que deban ser perfectos o no tener ningún pecado, si no hubieran líderes en la iglesia, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Pero sí significa ser una persona cuyo carácter y conducta no se puedan cuestionar, o sea, muy difícil cuestionarlos. Hombres y mujeres libres de acusaciones. Si quieren ustedes saber si una persona está calificada para liderar, nada más pregúntenle a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Pero no los míos, sino los de otros. Pero bueno, Pablo en esto le está diciendo a Tito que no puede dejar que ese tipo de persona lidere, un tipo de persona que no cumpla con estas características que están escritas aquí en el versículo 6. Y esa es nuestra verdad clave número 1. Los líderes, los buenos líderes, están más interesados en crear más líderes que seguidores. La segunda verdad clave, o la verdad clave número 2 en cuanto al liderazgo, es que un líder de Jesucristo vive el evangelio en privado antes de enseñarlo en público. La vida en privado de un líder es súper importante para poder ejercitar, digamos, ese liderazgo. Si hay algo que yo he aprendido en el liderazgo, es que me debo liderar yo primero, y si en eso fallo, ¿cómo voy a liderar a los demás? Si fallo o no hago un buen papel o un buen desempeño en cuanto a liderar a mi familia, ¿cómo lo voy a hacer en público o cómo voy a hablar del liderazgo? Es un tema que es un poco... No sé si hay alguien ahí que se ponga nervioso en cuanto al liderar, porque tengo que ser perfecto, porque tengo que ser esto, que tengo que ser lo otro. No, simplemente debemos aprender a liderarnos a nosotros primero y ver a Jesucristo como el líder, al único líder que nosotros debemos seguir. Imagínense ustedes terminar en el mismo sitio a donde la persona que están siguiendo va a terminar. Todos sabemos a dónde va a terminar esa persona, y todos aquí reunidos, los que están escuchando, los que están viendo estos mensajes, saben muy adentro en sus corazones que siguen a alguien. Si no eres seguidor de Jesucristo, sigues a alguien. Y esa es una muy buena pregunta que hacerse. ¿En dónde vas a terminar siguiendo a la persona que sigues o siguiendo a la ideología que sigues? Entonces, ¿cómo es la vida normal de esa persona? ¿Cómo se comporta en el hogar esa persona? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas veces esta historia en cuanto a
a que los papás de alguien o conocieron ustedes, tenían un amigo en la iglesia y los papás eran o se portaban de una manera durante la semana de lunes a viernes o en el trabajo y apenas llegaban a la iglesia cambiaban de personalidad y eran completamente diferentes. Pues obviamente ese tipo de liderazgo no es el tipo de liderazgo adecuado. No debemos dejar que eso ocurra en ninguna circunstancia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y pues menos en la iglesia. Un líder de Jesucristo vive el evangelio en privado antes de enseñarlo. En el versículo 7 del mismo capítulo dice Pablo le dice a Tito: Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todos. Son características esenciales, características que suenan súper bien, que son como un dulce para nuestros oídos cuando estamos describiendo a un buen líder, a un líder sano de la iglesia. Bien, continuamos con nuestra verdad clave número 3. Un líder es fácil de admirar y difícil de atacar. Un líder es fácil de admirar y difícil de atacar. Y yo creo que es importante y es interesante tomar nota de lo que, por ejemplo, no está en estas listas, en las listas que nos está compartiendo Pablo. No vemos cuánta plata tengan, ni tampoco los títulos académicos, ni a qué universidad fueron. No está el estatus social o qué automóvil tienen o en dónde viven. Eso como conductores e indicadores claves de la madurez espiritual no sirve. De una persona ni de un líder, pues no sirve. Estas listas, este tipo de listas que vemos en esta carta, es simplemente una lista realista de cualidades que deberíamos todos esperar encontrar en cada seguidor de Jesucristo o en cada líder de personas que van caminando detrás o de la mano de Jesucristo, que sean full devotas y que estén en full deleite en Jesucristo. El liderazgo no es para un grupo élite de personas. El liderazgo es para aquellos que felizmente y con agrado se someten al liderazgo de Jesús. Continúa, versículo 9, dice: debe apegarse a la palabra fiel, sin quitarle nada ni añadirle ninguna otra cosa. Apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Sana doctrina. Estamos hablando de algo que es sano, de algo que es completo, de algo que no tiene falla, que no tiene ningún tipo de enfermedad o mancha. Es una doctrina que es completa. Toda la verdad y toda la gracia de la enseñanza de Jesucristo. Bueno, seguimos con la verdad clave número 4. Un líder hace que sea más fácil entender la verdad y más difícil de creer en las mentiras. Un líder hace que sea más fácil entender la verdad y creerla y hace que sea mucho más difícil creer en las mentiras. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer cuando enseñamos, cuando compartimos un mensaje, cuando hacemos una predicación, es explicar la Biblia y el mensaje que contiene la Biblia de una manera útil y esperanzadora, de que todos al final de cada mensaje puedan decir: entendí y creo que puedo hacer esto. Eso debe tener muchísima claridad y espero que siempre en nuestros mensajes quede eso claro, porque no solo queremos ayudarlos a comprender la palabra de Dios, pero queremos ayudarlos también a aplicar esa palabra. Miren, la lealtad de un líder es hacia Dios. Si nosotros nos podemos a pensar y nos podemos poner a analizar toda esta situación del liderazgo,
La verdad es que nuestra lealtad es simplemente y únicamente y exclusiva para Dios, no hacia ningún tipo de persona, por más inteligente o por más simpática que sea la persona. Esa no es la idea. Tito estaba a punto en este momento y en las semanas y los meses que seguía, Tito estaba a punto de molestar a muchísima gente y hacer que muchísima gente se molestara con él. Tito es un líder muy bueno y tiene muchos problemas que resolver en Creta, y muchos de nosotros tenemos muchos problemas que resolver en cuanto a oponerse o a refutar a las personas que se oponen a la sana doctrina. Y pues es un ejercicio difícil, pero es un ejercicio que se debe hacer siempre de la mano del amor de Dios. En Tito, en el próximo versículo, versículos del 10 al 14, dice: porque por allí, refiriéndose a los que viven en Creta, andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión, y a lo que se refiere Pablo con esto es algunos que insisten en seguir practicando todas las cosas que son rituales, todas las cosas que son religiosas, todo lo que diga: si hago esto, obtengo lo otro. A eso se refiere cuando habla de la circuncisión. Versículo 11. No los dejes enseñar, no dejes enseñar a esas personas, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Es increíble la cantidad de personas que enseñan solo para ganar dinero. Es absurdo, es penoso, es doloroso, pero eso sucede y terminan destruyendo a familias enteras, a ciudades enteras. Es muy triste. Versículo 12. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo. Aquí Pablo toma algo que dijo uno de sus propios habitantes, alguien de esta isla de Creta. Dice: esa gente de Creta es mentirosa, es glotona y perezosa, se portan como animales salvajes. Y es verdad, por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente. La reprensión es el pan de cada día y va a ser el pan de cada día de Tito y pues de muchos de nosotros. Continúa: y ayudarla para que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido, cuando el mensaje es completo, 100% verdad y 100% gracia. Versículo 14. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos o, en nuestro caso, por gente religiosa. Bueno, llegamos a nuestra verdad clave número 5. Los líderes que no vale la pena seguir son los que manipulan la verdad para manipular a las personas. Verdad clave número 5. Los líderes que no vale la pena seguir manipulan la verdad para manipular a las personas. Hay líderes que no son mentirosos. Hay líderes, yo sé, que son sólidos, que son líderes fuertes, y vale la pena notar la diferencia entre los líderes que son mentirosos y los que no son mentirosos. Eso es algo supremamente valioso que podemos tener todos y cada uno de nosotros. Yo siempre les he dicho: no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. Ahí ustedes pueden saber si yo soy un líder mentiroso o no, si soy un líder sólido o no. ¿Cómo verificamos esa verdad? ¿Cómo verificamos la realidad? Y la pregunta clave aquí es: ¿a dónde te lleva tu líder? No importa a quién sigas, no importa a qué iglesia vayas o a qué pastor escuches o qué religión profeses. Esta pregunta es esencial y es fundamental para todos nosotros, para todos ustedes. ¿A dónde te lleva tu líder? ¿A dónde te lleva esa persona que estás siguiendo en este momento? Y la verdad es que no necesitamos ser personas muy espirituales para reconocer que podemos terminar en ese mismo destino que la persona a la que seguimos. Entonces, ojo, mucho cuidado. Si creen que no siguen a nadie, porque hay muchas personas que sé que nos están viendo que deben estar pensando: pues que yo por eso no sigo a nadie, no sigo a ningún pastor, no sigo a Jesucristo ni a ninguna religión.
Me da pena desilusionarlos y contarles, pero aún si crees que no sigues a nadie, sigues a un movimiento por allá llamado el post-iluminismo o el post-iluminación. Si crees o creías que no seguías a nadie, míralo en Google, aprende un poco y vas a ver el nombre de muchas personas a las que sigue sin saberlo. Pero ¿cuál es el punto de este mensaje? La persona a la que estás siguiendo te está guiando ¿hacia qué? La persona a la que estás siguiendo, el líder de tu iglesia, el líder de tu religión, el líder de tu grupo, el líder de tu trabajo, de tu familia, cualquier persona que tú veas como líder, ¿a dónde te está guiando? Te está guiando a una comprensión, a una apreciación y a una forma de disfrutar más y mejor el mensaje completo del Evangelio. Y si eres un líder, estás haciendo eso por las personas. Si la gente que se sigue te toma como ejemplo y las estás conduciendo a una comprensión total, a una apreciación total, a un disfrute total del Evangelio, esa pregunta es clave. ¿A dónde estamos dirigiendo a las personas? ¿A dónde te están dirigiendo a ti tus líderes? Así que Pablo, con todo esto podemos ver que era un tipo de líder que resolvía problemas, un tipo de líder que vio en esta ciudad, en esta isla de Creta, muchísimos problemas y proporciona una solución. Y Tito es parte de esa solución. Tito levanta su mano y dice: yo quiero ser parte de la solución de este problema. Tito es un gran líder también porque está metido en este problema y está queriendo resolverlo. Y déjenme decirles que Jesús obviamente es el líder más grande en toda esta historia. Es mucho más grande que Pablo, es mucho más grande que Tito, es mucho más grande que nosotros. Y es Jesús precisamente la persona que resolvió el problema más grave en nuestras vidas. Y es la persona que debemos todos tener como líder único, porque es alguien que está separado de todo lo que nosotros podemos hacer como líderes. Mi punto con todo esto es que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas dijimos sí a un problema que quería ser resuelto o que debía ser resuelto o que estaba pidiendo a gritos ser resuelto. Nosotros podemos dar un paso adelante para resolver problemas por ejemplo, si no hay una enseñanza adecuada, nosotros podemos resolver ese problema. En donde si en una iglesia los niños, por ejemplo, van pero se aburren, hay gente que levanta su mano y dice: yo quiero ser parte de esa solución, quiero que los niños disfruten el domingo en la iglesia. Vemos problemas en las iglesias en donde la gente no se puede conectar con otras personas. Vemos gente cómo va y dice: yo quiero solucionar esos problemas, yo tengo capacidades para relacionarme con las personas y ayudar a conectarlas. Todos podemos y tenemos capacidades diferentes para resolver problemas en el liderazgo, pero Jesucristo es el único que ha solucionado un problema que es exclusivo. Jesucristo pudo solucionar un problema que solo podía solucionar Él y nadie más. Por eso Jesucristo es y debe ser el único líder exclusivo de la iglesia, de su iglesia, de ese movimiento que Él, con el que transformó toda la historia de la humanidad hace ya más de 2000 años. Esto lo vemos muy claro en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. En otras palabras, hacían lo que se les daba la gana. Y ese era el problema fundamental. Ese es el origen de todo el problema del hombre y de la humanidad en toda la historia. Estábamos lejos de Dios, éramos sus enemigos porque no confiábamos en Él y hacíamos y pensábamos en todo lo malo, es decir, hacíamos todo lo que queríamos. Ese es el problema. Sin embargo, aquí viene la buena noticia del Evangelio. Ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre.
Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Y esa es la solución, y la única persona que podía levantar su mano y decir y voluntariarse para eso era Jesucristo. Y eso es lo que aparta a Jesucristo como un líder excepcional, un líder como ningún otro. Entonces el gran problema es nuestra rebelión, la rebelión de todos nosotros y de toda la humanidad desde el comienzo, desde la creación. Y la solución final, única y definitiva, es la reconciliación con Dios a través de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Entonces, si ustedes son del tipo de persona que no están seguros a quién están siguiendo, me encantaría que consideraran la verdad del Evangelio de hoy, lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Y la verdad del Evangelio es que Jesús es un líder que vale la pena seguir. Jesús es un líder que vale la pena seguir porque nos lleva a un lugar exclusivo, a un lugar que solamente a través de Él podemos llegar, que es la reconciliación con Dios. El mensaje global de toda la historia de amor de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en todo lo que tenemos nosotros como Biblia, como palabra viva de Dios, es eso, es poder llegar a Él, la reconciliación, y es solo gracias a Jesucristo. Miren, una cosa de las que amo y de las que más me gusta de SMCC como iglesia aquí en Bucaramanga y en otras partes del mundo, es que tenemos grandes líderes que han dicho que quiero resolver un problema porque tenían las capacidades, porque tenían la oportunidad de hacerlo. Hace ya más de 20 años, el pastor Paul y su esposa Ginny descubrieron un problema, vieron un problema en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y vieron que había muy pocas o casi ninguna iglesia evangélica, y decidieron hacer un viaje y decir: yo quiero solucionar ese problema, queremos llevar el mensaje de Jesucristo completo, con toda su verdad y toda su gracia. Y ese mismo tipo de problema estamos resolviendo hoy aquí en Bucaramanga y en muchas partes del mundo también, en donde decidimos: hay un problema, hay una ciudad en donde no está escuchando el mensaje completo de Jesucristo, toda la verdad y toda la gracia. Y es por eso que SMCC me emociona, porque está llena de líderes que dicen: yo quiero ser parte de ese problema, yo quiero ser parte del problema que tienen los niños al no divertirse en la iglesia los domingos. Yo quiero ser parte del problema con las personas que tienen dificultad para conectarse con todo lo religioso. Yo quiero ser parte de la solución de ese problema en cuanto a la comunicación y cómo podemos llegar por medio de todos estos canales nuevos y por medio de tantas cosas tecnológicas que tenemos hoy en día en nuestras manos. Esto sí es una invitación, sí quiero convencerlos a todos para liderar, pero la gran pregunta de hoy es si liderarás algún día. Eso es lo que quiero que cada uno de ustedes se pregunten. ¿Lideraré? ¿Cuándo lideraré? Estas series, estas 2 semanas y estas 2 próximas series están diseñadas para poder que todos descubramos en qué momento y en qué lugar del liderazgo podemos todos participar en conjunto en este movimiento al que nosotros llamamos iglesia, a este movimiento, a esta comunidad de personas que podemos decir hoy, levantar nuestras manos y decir: yo veo un problema y quiero ser parte de la solución. Eso es todo lo que se necesita para empezar en este camino de liderazgo. Y viendo en retrospectiva a esta carta y todo lo que Pablo le comparte a Tito, podemos tomar esas cosas, podemos tomar todas esas verdades claves que hoy compartimos para ser mejores líderes y poder capacitar y empoderar a otras personas para ser los líderes del mañana, porque ellos tendrán que hacer lo mismo. Tendrán que capacitar, reclutar y entrenar y animar a otras personas para que sean líderes. Hoy te invito a que des ese paso de liderazgo y de una vez piensa quién va a ser tu reemplazo, porque
vas a estar aquí, vas a ser parte de nuestro equipo para hacer nuevos líderes. Entonces, mientras haya personas que no hayan experimentado la alegría del Evangelio, todos vamos a tener un problema que solucionar. Mientras hayan personas que estén confundidas por el Evangelio, mientras hayan personas allá afuera que no entienden lo que es la palabra de Dios, o que están simplemente en un curso religioso sin ninguna conexión con el Padre, con Jesucristo, vamos a tener todos un problema que solucionar. Y el problema es que todavía hay personas que están en eso, esclavizadas por la religión, que no han oído de la gracia y de la gloria y de la verdad de Jesucristo. Entonces mi pregunta es, ¿liderarás tú con nosotros? ¿Liderarás tú con nuestro equipo? Ese es nuestro próximo paso. ¿Y cuál es nuestro próximo paso o tu próximo paso para liderar? Porque todos nosotros somos líderes y todos nosotros queremos resolver algún problema. Es cierto para Tito en esta situación en Creta. Fue cierto para el apóstol Pablo en toda la zona del Mediterráneo y en todo el Imperio Romano. Y es cierto para nosotros y es cierto para Jesús. Jesús, que es el líder que vale la pena seguir. Gracias por sintonizarnos en nuestro canal. Espero que sigan conectados a nuestros mensajes. No se pierdan la próxima semana el segundo mensaje de esta super carta a Tito y de lo dulce que suena el mensaje del Evangelio. Gracias. Chao, chao.